El auto de Joe recorre 30 millas por galón. El auto tiene un tanque de gasolina de 12 galones. La distancia que Joe puede viajar se muestra en el siguiente gráfico. Al observar el gráfico, observe cómo tenemos la cantidad de gas en galones a lo largo del eje horizontal y la distancia que se puede conducir en millas a lo largo del eje vertical. Antes de un viaje, Joe consigue gasolina en una estación donde 12 galones de gasolina cuestan $41.76 si su tanque está lleno en un tercio, y gastó $17.40 en gasolina. ¿Qué tan lejos puede conducir en millas si conduce hasta que se quede sin gasolina? Comencemos por determinar cuánto cuesta el gas por galón, dado que cuesta $41.76 por 12 galones para determinar cuánto cuesta un galón de gasolina. Tomaremos el costo total de $41.76 y dividir por la cantidad de galones, que es 12. Observe aquí, el divisor es un número entero y el dividendo es un decimal, por lo que podemos dividir como lo haríamos normalmente, siempre y cuando la desilusión se convierta en cociente, que estaría aquí. Ahora, nuestra primera pregunta es ¿cuántos 12 hay en 41, que serían 3? 3 por 12 es igual a 36. Restamos mientras esta diferencia sea menor que 12, el dígito y el cociente son correctos. Bueno, 41 menos 36 son 5, que es menos de 12. Baja el siguiente dígito de 7. Y ahora pregunte cuántos hay en 57, que deberían ser 4. 4 por 12 es igual a 48. Restar. Esta diferencia es 9, que nuevamente es menor que 12. Baje el siguiente dígito de 6, y pregunte, ¿cuántas 12 hay en 96? Que es exactamente 8 porque 8 por 12 es igual a 96. Resta. Y esta diferencia es 0. Así que ahora sabemos que el costo por galón de gasolina es de $3.48. Avancemos y grabemos esto aquí. Ahora, para nuestro próximo paso, se nos dice que su tanque está lleno en un tercio, así que determinemos cuántos galones de gasolina tiene en el tanque, si tiene un tanque de 12 galones. Para hacer esto, queremos averiguar qué es un tercio de 12. Y de multiplicación de medios, entonces necesitamos encontrar el producto de un tercio y 12 para determinar la cantidad de gas que ya tiene en su tanque, o para comenzar. Bueno, aquí, antes de multiplicar podemos simplificar porque 12 y 3 comparten un factor común de 3. Hay 1, 3 de 3 y 4 de 3 en 12. Multiplicando, observe cómo solo obtenemos una vez 4 es 4, más de una vez 1 es 1, lo que equivale a 4, lo que significa que la cantidad de gas en el tanque para comenzar es de 4 galones. Nuestro siguiente paso es determinar la cantidad de gasolina que agrega al tanque cuando gasta $17.40 en gasolina. Recuerde que el gas cuesta $3.48 por galón. Entonces, para calcular cuánto gas adicional agrega al tanque, debemos tomar la cantidad gastada de $17.40 y divida por el costo por galón de gasolina, que es de $3.48. Ahora aquí porque el divisor es un decimal, movemos el punto decimal para convertirlo en un número entero, entonces movemos el punto decimal a los dos lugares correctos para aquí. Y podemos hacer esto siempre que sea igual al dividendo, así que mueva este punto decimal a la derecha 2 lugares también. Y una vez que hacemos esto, movemos el punto decimal hacia arriba en el cociente y dividir como lo haríamos normalmente. Entonces nuestra primera pregunta es, ¿cuántas 348 hay en 1740? Ahora no es una pregunta fácil, pero observe como si redondeamos el costo por galón a $3, y calculamos que el costo sería, digamos $15 en lugar de $17.40. Joe podría comprar 5 galones de gasolina. Así que comencemos probando 5 como nuestro cociente bueno, 5 por 8 sería 40, entonces ponemos un 0 en las unidades, 4 en las decenas. 5 por 4 es 20, más los 4, eso sería 24. Entonces ponemos un 4 en las decenas, un 2 en los cientos. Y tenemos 5 veces 3, que es 15, más los 2, que es 17. Entonces nuestro cociente de 5 es correcto porque su diferencia es 0. La cantidad de gasolina comprada sería de 5 galones adicionales, lo que significa que ahora tiene un total de 9 galones de gasolina en el tanque de gasolina. Y ahora podemos responder la pregunta, ¿de qué tan lejos puede conducir en millas si conduce hasta que se quede sin gasolina? Mirando el gráfico, observe que si tiene 9 galones de gasolina en el auto, él puede conducir una distancia de 270 millas. Por supuesto, también podríamos haber calculado la distancia simplemente tomando los 9 galones, y multiplicándolos por las 30 millas por galón.
Pero para responder la pregunta, Joe puede conducir una distancia de 270 millas. Espero que hayas encontrado esto útil.